Vamos a ver de forma práctica cómo podemos trabajar con este modelo de transformación. Para realizar una transformación se requiere de un proceso que se llama metacognición. Tenemos que ser conscientes de nuestros pensamientos, de cómo nos sentimos para poder cambiar. Para poder cambiar debes crecer más allá de tu cuerpo, tus hábitos, tus circunstancias, incluso más allá de tu personalidad actual. Tienes que volverte una persona nueva, literalmente. Tenemos que tomar conciencia de nuestros pensamientos, tenemos que pensar en lo que estamos pensando, tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos, cómo actuamos. Tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de cómo nos sentimos para poder cambiar. Quiero recordarte también que para cambiar a veces tienes que estar quieto, tienes que cerrar los ojos, tienes que desconectarte de la estimulación externa del entorno. Tienes que aquietar tu cuerpo, no darle de comer, no mirar, no oler. No deberías escuchar mucho ruido en el ambiente, no deberías experimentar y sentir muchas cosas. Tenemos que ir más allá de anticipar el momento que sigue o nuestros recuerdos del pasado. Empecemos desde el principio. La ciencia dice que pensamos 60.000 a 70.000 pensamientos en un día. El problema es que el 90% de esos pensamientos que tienes a diario son los mismos que el día anterior. Así que si crees que tus pensamientos tienen que ver con tu vida o tu futuro, si el 90% del tiempo tus pensamientos son iguales, tu vida será igual. Los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas opciones. Las mismas opciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias generan las mismas emociones. Y esas mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Y tu biología, tus neurocircuitos, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética siempre es igual a lo que piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Y cómo actúas y cómo te sientes es lo que llamamos personalidad. Tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Esto significa que la personalidad presente que llamas tú creó la realidad personal presente que llamas tu vida. No tus padres, no tu ex, no tus hijos. Tú creas tu vida. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida, eso significa que vas a tener que cambiar quién eres. Tienes que cambiar tu personalidad. Ese es el primer proceso de cambio, porque vas a tener que empezar a observar en qué estuviste pensando y cambiarlo. Vas a tener que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos. Vas a tener que observar ciertas emociones que te mantienen conectado al pasado y decidir, ¿estas emociones pertenecen a mi futuro? Uno de los mayores problemas que se presentan en el proceso de transformación y el cambio personal es que la mayoría trata de crear una nueva realidad personal manteniendo la misma personalidad y no funciona. Literalmente, tenemos que convertirnos en otra persona. Un principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan. Quiere decir que si sigues pensando lo mismo, si sigues tomando las mismas decisiones que ayer, si te comportas igual o hablas de la misma forma, si esos comportamientos te llevan a la misma experiencia, estampan las mismas redes neuronales en el mismo patrón para generar esa sensación familiar llamada tú. Y eso es lo que has hecho los últimos años. Al disparar y conectar constante, empieza a cablear tu cerebro a una firma muy limitada, y esa firma limitada en el cerebro se convierte en tu identidad, tu personalidad. Y después de varios años,
ese disparar y conectar constante reproducen el mismo nivel mental. Y como una caja en el cerebro nos convertimos en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes cableadas, creencias y percepciones que se convierten en un programa informático subconsciente. En otras palabras, cuando hiciste algo tantas veces, cuando tomas la misma decisión y haces lo mismo, sigues creando la misma experiencia una y otra vez, y el cerebro empieza a crear un software a través del cual puedes hacerlo de forma más automática, y por lo tanto te conviertes en un conjunto de programas memorizados. Así que ese conjunto de programas es el 95% de quien eres. Ese es tu subconsciente. Así que cuando llega el momento de cambiar, la mayoría usa el 5% de su mente consciente para ir en contra del 95% de lo que memorizaron en el subconsciente. Este es un problema, porque puedes pensar muy en positivo, puedes decir soy feliz, soy saludable, soy abundante. Lo puedes decir con el 5% de tu conciencia, pero el problema es que el cuerpo puede estar programado para otra cosa. Y cuando dices soy feliz, tu cuerpo dice no lo eres, eres miserable, eres infeliz. Entonces, ese pensamiento nunca pasa el tronco encefálico para poder influir en el cuerpo, porque el cuerpo y la mente están en contradicción. Entonces, tiene sentido que nuevos pensamientos, información, aprendizajes que lleven a nuevas formas de pensar, lleven a nuevas elecciones. Cuando se implementan nuevas opciones, deberían tener lugar nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias, y las nuevas experiencias deberían crear nuevos sentimientos y nuevas emociones. Y esos nuevos sentimientos y emociones deberían inspirar nuevos pensamientos. Y eso se llama evolución. Entonces, tu cerebro es un registro del pasado, es un artefacto de todo lo que aprendiste y experimentado hasta este momento. Entonces, la mayoría cuando se despiertan por la mañana, lo primero que hacen es pensar en sus problemas. Y esos problemas son recuerdos grabados en el cerebro y están conectados a personas, objetos, cosas en determinados momentos y lugares. Y cuando empiezan a pensar en los problemas que son recuerdos del pasado, están pensando en el pasado. De la misma forma, porque experimentaron esos problemas, tienen una emoción asociada a ellos. Cuando piensan en su problema, empiezan a sentirse infelices, desalentados, ansiosos, temerosos. Su cuerpo está en el pasado, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el del cuerpo. Cómo piensas y cómo sientes crea un estado de ser. Lo que digo es que si cada día no te define una visión del futuro, te quedas con las memorias del pasado y te vuelves predecible. Ahora piénsalo. Una persona que recuerda sus problemas y dispara los mismos circuitos en su cerebro todos los días, no son conscientes de lo que están haciendo y están esperando que la sensación de infelicidad golpee sus cuerpos. Su cuerpo es tan objetivo que no entiende la diferencia entre la experiencia real que crea la emoción y la emoción que esa persona fabrica solo con el pensamiento. El cuerpo empieza el día de tal forma que cree que está en la misma experiencia que el día anterior. Solo necesita un pensamiento y una sensación, un recuerdo, una emoción, un estímulo y una respuesta para iniciar el proceso de acondicionamiento. La mayoría se despierta todas las mañanas condicionando su cerebro y el cuerpo al pasado. Ahora, en el momento en que la persona empieza a sentirse infeliz y empieza a decir, ahora me siento como mi yo normal.
Esas emociones de infelicidad son las que empiezan a influir en los mismos pensamientos que tenían el día anterior. Empiezas a tener pensamientos infelices que generan químicos para que también te sientas infeliz. Cuando te sientes infeliz, el cerebro monitorea cómo está el cuerpo y genera más pensamientos que se correspondan con esos sentimientos infelices. Entonces, pensar crea sensación y sentir crea pensamiento. Y el pensamiento crea sensación y el sentir crea el pensamiento. Y la repetición de este ciclo con el tiempo condiciona al cuerpo para convertirse en la mente de esta emoción. Ahora, el cuerpo está literalmente en el pasado. Cree que está viviendo la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto significa que una persona empieza su día en el pasado familiar. Significa que para que podamos cambiar, tenemos que elevarnos por encima de esas emociones almacenadas en el cuerpo. Tenemos que ser mayores que nuestros cuerpos. Pero la mayoría, en lugar de estar con su pareja o con el ser querido con el que duermen y darles un beso y un abrazo, se giran para el otro lado para mirar su móvil. El 86% de la población del mundo occidental mira su teléfono apenas se levantan. Revisan sus textos, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, los correos electrónicos, las noticias, se conectan a lo que conocen en su vida. Se levantan y hacen lo mismo que el día anterior. Van al baño, usan la máquina de café, se meten en la ducha, se visten, desayunan, se sientan en la misma silla, ven el mismo canal mientras revisan sus correos, trabajan en sus teléfonos. Comen con la misma mano, mirando en la misma dirección, conducen al trabajo, hacen las mismas cosas, ven a la misma gente, van a los mismos lugares. Siguen reviviendo los mismos acontecimientos de sus vidas. Y en cierto modo podemos tomar su pasado, el mismo ayer, y ponerlo en su mañana. Significa que si haces algo una y otra vez, eso es un hábito, es decir, un hábito es un set redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se fijan a través de la repetición frecuente. En otras palabras, un hábito es cuando hiciste algo tanto que tu cuerpo sabe hacerlo mejor que tu mente.